Los evangelios no dejan duda de la identificación de Jesús como hijo de María, de José como su padre putativo, no deja duda. ¿Dónde está el problema? Precisamente en los hermanos de Jesús. Allí es donde quieren confundirnos. Y los evangelios nos hablan de los hermanos de Jesús. Juan nos dice que Jesús tuvo hermanos en el capítulo 7. Están en la fiesta de los tabernáculos, los judíos no podían faltar a esa fiesta, y los hermanos de Jesús le dicen, sal de aquí, vete a Judea. Fíjense que el texto es claro, del 3 al 10 usted puede confirmar. Y también dice ese mismo texto que ni aún sus hermanos creían en él. Mateo también nos habla de los hermanos de Jesús en el capítulo 12, del verso 46 en adelante. Lucas nos habla de lo mismo en el capítulo 8 del 19 en adelante. Marcos aquí, fíjense que nos está diciendo que Jesús tenía hermanos y que y que estaba allí la mamá con ellos, en este caso María. Más adelante en el capítulo 6, Marcos va a decir, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? También nos mencionan, además de los hermanos, hermanas de Jesús. Y se escandalizaban de él. Fíjense entonces, la Biblia en los 4 evangelios nos está diciendo que Jesús tenía hermanos y hermanas. Así que ellos son el problema para algunas denominaciones, para algunas religiones. Ahora, voy a tocar el tema solamente del catolicismo, para no hacerme muy largo. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña, en primer lugar, que los hermanos y hermanas de Jesús eran realmente primos o parientes de él. María no tuvo más hijos, José tampoco, y según el catolicismo, ellos vivieron en virginidad perpetua. Así nos dicen dentro dentro del dogma de María como siempre virgen, nos dejan eso claro. ¿De dónde toman eso? Pues si uno revisa también los documentos antiguos como San Jerónimo, que escribió muchas cosas, él tiene un tratado contra el vidio. Fue escrito a finales del siglo IV. Allí se defiende el dogma de la perpetua virginidad de María. Muy claramente él lo defiende. Y repito, eso fue lo que predominó y sigue predominando en el catolicismo. Inclusive me sorprendió, y usted puede confirmar, que Calvino creyó en esto, que Lutero creyó en esto, que Zwinglio creyó en esto al principio. Defendieron el dogma de la virginidad perpetua de María. Luego, lógicamente, la reforma va a hacer estudios y, lógicamente, van a cambiar en la reforma de posición. Ahora, primera defensa que hace la Iglesia Católica de por qué no hay hermanos ni hermanas para Jesús y que eran primos. Hay una discusión que ellos tratan en donde quieren hacernos ver que lo que dice la Biblia misma es suficiente para afirmar que ellos no fueron hermanos ni hermanas de Jesús. Por ejemplo, usted recuerda que Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que nosotros utilizamos como defensa para decir que sí tuvo relaciones. ¿Qué dice el catolicismo? Que esta expresión hasta que
no necesariamente significa lo que nosotros entendemos. Me voy a explicar. Y ellos toman muchos textos, solamente traje dos. El primero en el Salmo 110, 1 al 2. Ellos dicen, el Salmo nos deja claro, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La pregunta que ellos hacen es, ¿solo Jesús se sentó a la derecha de Dios hasta que los enemigos fueron vencidos? Y ellos dicen, no, Jesús se sentó a la derecha de Dios hasta siempre. Ese hasta que no significa que pasó otra cosa, sino que la realidad se mantuvo en el tiempo. Por tanto, cuando se dice hasta que tuvo su primer hijo, significa lo mismo. María siguió siempre virgen. ¿Me doy a entender? Hay otros textos. Pablo dice a Timoteo en 4:14, aplícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza hasta que yo vaya. La pregunta que ellos se hacen es, ¿suspenderá Timoteo sus estudios cuando Pablo llegue siendo el ministro del Evangelio? La respuesta es no, claro que no. Entonces, ¿hasta qué significa que él va a seguir aunque Pablo llegue? No quiere decir que va a suceder otra cosa. Y así hay innumerables textos que ellos van sacando para decir que hasta que no implica que hasta ahí llegó el tiempo. Por ejemplo, para María, tuvo su primer hijo, hasta que no tuvo ese primer hijo, no tuvo relaciones con José. Ellos dicen, no, hasta qué significa que ella siguió siempre virgen, que José no la tocó, como así lo afirman estos textos que hemos leído. ¿Queda claro, hermanos? Pero resulta que también la Biblia dice lo contrario. Y nos va a mostrar cómo esta misma realidad claramente se da en otras verdades que la Biblia menciona. Por ejemplo, Mateo 2:13, quédate en Egipto hasta que yo te avise. Hasta que yo te avise. ¿Qué significa eso? Una vez te aviso, te vienes. Dice que ahí se rompe el hasta qué. Génesis 32, y eso hay muchos textos. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hasta que significa que una vez amaneció, se acabó la pelea. Entonces, no puedo yo generalizar la expresión hasta que para aplicarla al texto de María, porque no siempre se da así. Y allí es donde la reforma protestante va a decir, no, no, usted no me puede generalizar la realidad esta porque hay muchos textos más que dicen lo contrario. Y por eso hasta que significa que María parió su hijo, estuvo con José y luego tuvo más hijos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O los estoy enredando? Bueno. Caso 2. Los hijos que se mencionan aquí como de María y que se habla de hermanos y hermanas de Jesús, se tienen que ubicar con la palabra que aparece también en el Antiguo Testamento, dicen ellos. Por ejemplo, hay dos palabras, una en arameo y una en hebreo, que significan o que traducen como hermano. Pero que si usted revisa el arameo y el hebreo, esas palabras no significan eso. Me aclaro. Esas palabras pueden significar cualquier cosa, primo, pariente, hermano, lo que sea. Porque no había una palabra exacta en hebreo y en arameo para decir hermano. Y entonces ubicaban esas palabras, a y ajá, para decir pariente, para decir primo, para decir hermano.
Voy a dar un ejemplo. Y allí es donde también la Biblia muestra que hay claridades y claridades que nos dejan a nosotros ilustrados sobre esta realidad. Génesis 24 y Génesis 29 tiene estas expresiones. Por ejemplo, y me incliné, Génesis 24, 48, y me incliné y adoré a Jehová. ¿Se acuerdan que Abraham manda a su siervo a buscarle esposa a Isaac, donde un familiar? Y él ora y guiado por Dios la encuentra. ¿Se acuerdan de eso? Que es Rebeca. Que es Raquel, perdón. Perdón, Rebeca. Mire lo que dice el texto. Manda a su siervo a buscar esposa para su hijo Abraham. El siervo llega a casa de Betuel, cuya madre era Milca y su padre era Nacor. Mire lo que estoy diciendo. Betuel, hijo de Nacor y de Milca. O sea que Nacor era hermano de Abraham. Betuel era sobrino de Abraham, primo de Isaac. Betuel tiene a una hija que se llama Rebeca, que es la que Dios le revela al siervo para que la escoja como esposa de Isaac. Rebeca era sobrina nieta de Abraham, prima segunda de Isaac. ¿Estamos entendiendo eso? Ojalá no haya enredos. Y fíjense cómo dice el siervo de Abraham. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de la verdad para tomar la hija del hermano de mi señor. Para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Rebeca e Isaac son primos. Y él dice hermanos. ¿Y por qué dice hermanos? Porque no hay un término que signifique en ese tiempo, y puede confirmarlo en la realidad, no hay un término que se hable de primo. Es general la palabra. Y entonces aquí la aplica como hermano. ¿Pero era hermano? No, eran primos. 29:12. Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre. Uno revisa la genealogía y se descubre que Raquel fue hija de Labán. Labán fue hijo de Betuel, que fue hermano de Rebeca. Jacob, hijo de Isaac, era primo de Labán, no hermano. ¿Lo veo otra vez? Y están usando el término hermano. El hermano, no es hermano, es primo. Entonces, el catolicismo, en vista de todas estas expresiones que aparecen en el Antiguo Testamento, va a decir, no, la palabra que usa la Biblia es hermano. Sí, pero porque es que no hay más. En hebreo y en arameo no había más. Y eso lo puede usted comprobar. Ahora, ¿cómo traduce la Septuaginta, que es griega, la expresión ja y ajá? Pues como el griego era bien claro para cada término, usa la palabra correcta, adelphos, hermano. Ahí sí no hay duda. Y para primo, también usa la palabra correcta. O sea que en griego, cuando se traduce la Biblia, los términos ya aparecen como deben ser. No hay duda. Por tanto, hermano, según lo que dice el catolicismo, porque aparece en el Antiguo Testamento aplicada a muchas situaciones, significa que los hijos de María eran y no eran hijos de ella y que eran primos o parientes de Jesús, no hermanos. En hebreo no podía decir hermano porque no había término. En griego sí.
Y si usted revisa los términos que usa la Biblia, cuando dice los hermanos de Jesús, usa el término preciso, adelphos. Una vez aparece la palabra sobrino, anepsios. Colosenses 4:10. Fíjense que Pablo no se equivoca, Pablo sabía de griego. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Fíjense que en griego no hay discusión. Entonces, ¿por qué decir que es primo si la Biblia dice que es hermano? Y utiliza la palabra esa precisamente, adelphos anepsios. Así que el segundo aspecto, cuando usted revisa las genealogías y demás, se va a dar cuenta que se utiliza hermanos porque no había otro término en arameo y en griego, pero no quiere decir que eran realmente hermanos. En griego, cuando dice hermano, es hermano. Y cuando dice primo, es primo. Es decir, usan las palabras exactas. Fíjense, por ejemplo, Lucas usa parientes. Hechos 10:24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjense la palabra precisa, parientes. En griego, repito, es muy claro. Hermano, pariente, primo, sobrino están bien definidos. Por eso cuando se dice hermanos o hermanas de Jesús, los griegos utilizan, y el griego utiliza la palabra precisa, adelphos. Adelphos en el griego de la Septuaginta, como es del Antiguo Testamento, lo interpretan de otra manera en el catolicismo. Pariente o primo o sobrino. Debiera ser lo correcto. Pero no dicen hermanos porque no hay más. No sé si me estoy dando a entender. Antiguo Testamento no hay palabra para pariente, no hay palabra para hermano, no hay para primo o para sobrino. Hay una sola. Y esa única sola es la que utilizan. Cuando dice hermano es otra cosa. Por eso qué bueno es cuando dicen hermanos en el Antiguo Testamento, revise la genealogía. Me costó trabajo, pero lo hice. Empecé a buscar, este es primo, este es sobrino. Y si usted la revisa, no eran hermanos. Entonces se equivocaron. No, es que no había más. Entonces, aquí la segunda propuesta católica cae. Inclusive, Josefo, el historiador judío, distingue bien hermano, primo, pariente. Y corrige el hebreo de la Biblia en favor de la precisión del griego. Y llama claramente a Santiago el hermano del Señor, no el pariente, no el primo, el hermano del Señor. Y lo dice un hombre que sabe griego y hebreo. Así que estamos ante una persona que sabe lo que está hablando. Sabe cuándo decir hermano o sabe cuándo decir primo. Debo decir también que hermano en griego, adelphos, es hermano consanguíneo. Ojo con eso. No es hermanastro, porque aquí hay otro problema, que es el tercer caso. Consanguíneo. Hermano carnal, hermano de la misma sangre. Eso que nos quede claro. De padre y madre. ¿Por qué? Porque es que hay otra situación. Fíjense que van a decir en el catolicismo y en otras religiones, por ejemplo, los ortodoxos griegos, dicen, no, lo que pasa es que José ya estaba casado y su esposa murió y él le quedaron hijos. Y como eran hijos de José, eran hermanos de Jesús. No, 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 tampoco. La palabra adelfos es hermano, no es hermanastro. No, no significa eso. Y hay claridad, mucha claridad sobre eso. Si usted, ¿de dónde salió el término hermanastro? O
en este sentido, hermanos, hijos de José, hermanos de Jesús. Hay un protoevangelio que se llama Protoevangelio de Santiago del siglo II después de Cristo, que dice, José era anciano, viudo, tenía hijos y recibe a María más para protegerla que para tenerla como esposa. Miren eso. Fíjense que, ¿qué es lo que está buscando el catolicismo? Mantener la doctrina, María siempre virgen. Y se aprovecha de estas circunstancias para hacerlo. Pero cuando usted ve el valor que tiene este texto, el protoevangelio de Santiago, lo rechazan porque es un texto apócrifo, sin valor, no tiene fuentes. Y si usted revisa la vida de José hasta donde hay escrito, ninguno de los autores que hablan de José, por lo menos de los que yo leí, ninguno afirma que existe, ellos afirman que ninguno hasta hoy ha dado fe de que José era casado, había quedado viudo y con hijos. No hay en la historia fuentes que digan eso. Así que el tercer caso cae también. Fíjense entonces, no es hermano porque el griego, porque el arameo y el hebreo, porque en el Antiguo Testamento se dice hermano, sabiendo que hebreo y arameo no tienen una palabra exacta para hermano. No es hermano porque sin duda alguna, y lo acabo de mostrar, José no tuvo hijos. No se dice en la historia que se casó primero, no se dice en la historia que tuvo hijos. No se dice en la historia. Y ninguno de los que he leído y que me dediqué un buen tiempo a leer sobre esto, afirman otra cosa. Todos dicen lo mismo, todos dicen lo mismo. No hay evidencia histórica para decir que José se casó, que fue viudo y que tuvo hijos. En hebreo no hay palabra, en el antiguo hebreo, ni en el arameo hay palabra que se traduzca exactamente como hermano. No la hay. ¿Y hasta qué? Se puede rebatir porque hay textos en la Biblia y muchos textos que hasta donde llegó la situación y comenzó otra. No permanece la que se venía dando, sino que se acabó esa situación y comenzó otra. Conclusión, si eran hermanos. Y fíjense que Pablo utiliza el término correcto, hermanos. Santiago, el hermano del Señor. No aplica otro, sino el que en griego se utiliza para hermano. Y así están todos en los evangelios. Adelfos, hermano, hermano, hermano. Y hermanas, adelfes. Ahora, en el Nuevo Testamento aparecen los términos pariente, primo, como les decía ahora, y no hay confusión en el uso de los mismos. No hay confusión. Así que las obras de estos autores católicos que dicen que María no tuvo hijos, no tiene sentido si se revisa la evidencia. Hay mucha evidencia sobre eso. Hegesipo, que fue un estudioso también de esto, en la obra de Eusebio, Eusebio menciona a Hegesipo y dice, ¿qué pasó con Santiago el justo llamado el hermano del Señor? Es decir, también es nombrado por otros autores de tiempos atrás que hablan de esto mismo. Fíjense, este señor es reciente después de Cristo, así que no hay problema. Él habla inclusive de hermanos de Jesús. Había un tío y un primo de Jesús. Póngase usted a pensar en la precisión en los términos. Tertuliano también aborda el asunto. Y dice lo mismo, los hermanos de Jesús eran verdaderamente hermanos de Jesús. Así que si uno revisa
la historia frente a estos términos, uno va a encontrar hombres, sí, eran hermanos y eran hermanas. ¿Cuántos? Pues la Biblia menciona 4. Y hermanas, mínimo debieron ser 2. Hay unos autores, historiadores que dicen que pudieron ser 3 o 4 y hasta dan nombres, pero ellos dicen que no se atreven a afirmarlo. Pero por algunas circunstancias dicen que tuvo 3 o 4, pero no se puede asegurar eso. En todo caso, terminan diciendo que sí, que Jesús debió tener hermanas y que mínimo debieron ser 2 por el plural que utiliza la Biblia. Bueno, hasta ahí claridad para los primeros, para esta palabra de hermano. Hay un escritor francés, Renan, ex jesuita. Él tiene un libro que se llama La vida de Jesús. Dice esto de las hermanas de Jesús. Él habla ahí de eso, que vivieron en Nazaret y que se casaron. Pero al final dice, no puedo asegurar, pero de las evidencias que él tiene, dice estas cosas. Lo que sí queda claro en todo esto es que hermanos es un término que está bien utilizado en los evangelios para los hermanos de Jesús. No hay duda de eso. Ahora, ¿por qué considerar la maternidad de María como algo que la rebaja después de Jesús? No, si Dios estableció el matrimonio y Dios bendijo el matrimonio y Dios santificó el matrimonio. ¿Cómo que la va a devaluar? ¿Cómo que la va a rebajar? ¿Cómo que la va a poner más de lo que no es? No. El matrimonio es santo y se estableció antes del pecado. Póngase usted a pensar de eso, cómo sería el matrimonio, la unión de la pareja. Dios une la pareja antes del pecado. Y eso nos dice mucho. Entonces, ¿por qué considerar que María se rebaja o es menos cuando tiene hijos con José? Si es algo que Dios bendijo y si es algo en lo que Dios se glorifica. No puede ser. Hay mucha discusión, ojalá se revisen esto. Tomé los términos más precisos. Hay mucha discusión sobre esto, pero las conclusiones de estos hombres estudiosos de la escritura en la historia y en la teología resumen esto. Hay autores muy buenos para esto y te dan muchas evidencias. No soy más acucioso para no demorarme más, pero yo espero que con esto quede claro. Eran hermanos. En el 2002 se encontró un osario que tenía ese nombre, Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, escrito en arameo. En los católicos dicen, sí, dice hermano de Jesús, pero no dice hijo de María. Pónganse ustedes a pensar, se valen de lo mínimo para decir, no era hijo. Sí, era hijo de José, pero no de María. Pero ¿cómo lo comprueban? Porque dice hermano de José. Porque dice, perdón, hijo de José. Y después dijeron, no, que eso es falso. Lo sometieron a prueba y dijeron, no, eso es correcto. Eso es una evidencia preclara de que existió un tal Santiago, hijo de José. Y no tiene duda, y hasta muestran el osario y le dan las medidas y todo eso. Así que, hermanos, lo primero de hermanos, que no nos quede duda, eran hermanos. No nos debe sorprender y no debe causarnos extrañeza, porque el matrimonio no es algo que rebaje, que indignifique, al contrario. Y más aún, Dios nos manda a tener hijos. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Así que, si viene de Dios, ¿por qué va María a rebajarse tanto?
Entonces ellos dicen, es que si María tuvo más hijos, ya no es el arca de la alianza, como la tienen denominada en el catolicismo. Como si eso repito, la devaluara, la indignificara, la rebajara. No puede ser. Ahora, miren lo que pasa. Es cierto que sí tuvo Jesús problemas con sus hermanos. Y fíjense que hay unas situaciones en donde la crisis se nota seriamente. Aquí en el Evangelio de San Marcos, Marcos nos está diciendo, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, enviaron a llamarle. María y sus hijos salieron de Nazaret, dice el verso 21, ¿verdad? Llegan donde está Jesús. Jesús está en Capernaum. Hicieron un viajecito siempre bueno. En una casa. Se nota, según el lenguaje usado por Marcos, que hay cierta preocupación en María por Jesús. Es una forma de decirnos Marcos que María estaba buscando a Jesús como para protegerlo. Esa es la idea. Ella está preocupada y quiere ver qué hace su hijo, dónde está, con quién está, qué le está pasando. Y esa es la idea. Va a donde está Jesús, en una casa en Capernaum, y lógicamente los hermanos de Jesús están convencidos de que él está loco. Acuérdense que más de una vez el Evangelio dice que hasta lo trataron mal a Jesús. Lo vienen como a rescatar para no pasar vergüenza, eso es lo que se piensa. Creían que la gente le iba a hacer daño a Jesús. Se quedan fuera de la casa, fíjense que no entran, hay cierto temor. Lo mandan llamar. Jesús, lógicamente, está dentro de la casa y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Qué es lo importante de esto, verdad? Miren cómo Jesús nos va a mostrar que Él va a construir una nueva familia. Va a darle un sentido más amplio y más espiritual a la familia. Jesús recibe la noticia, lo interrumpieron en lo que estaba haciendo. Por cierto, si usted revisa las interrupciones de Jesús en los evangelios, siempre Jesús está sacando lecciones de cada interrupción. Eso está en Lucas, por ejemplo, en Marcos, tiene muchas interrupciones. Pero Jesús aquí es interrumpido nuevamente. ¿Y cómo transforma la interrupción para llevar un mensaje, una enseñanza grande, hermosa, a los que están allí alrededor de él? La familia de Jesús lo viene a buscar, pero él va a decir otra cosa con gran valor y con gran significado para la vida espiritual. Él hace una pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Estará rechazando Jesús a su madre y sus hermanos? Pues no. Él lo que va a hacer aquí es mostrar la nueva familia que él quiere construir, más allá de la consanguinidad, más allá de la relación cercana, más allá del núcleo cerrado en casa. Él va a mostrar que hay una familia mucho más grande, mucho más hermosa en el sentido de que Dios va a llamar a muchos, los va a dotar de su espíritu y va a construirlos como la gran familia de Él. Eso es lo que Jesús nos va a mostrar. Por eso, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mira la gente. He aquí mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi primo, mi prima y mi madre. No, no dicen en hebreo, no dicen en griego así. Es mi pariente, mi parienta y mi madre. No, no dice así. Dice mi hermano, dice
mi hermana, dice mi madre. Griego puro. ¿Qué está mostrándonos Jesús aquí, verdad? Cómo él, y esto es lo hermoso del texto, él, sin duda, sin temor, va a mostrar la nueva familia. Los que están cercanos a él, sin rechazar su familia, porque lógicamente sus hermanos al final van a creer y se van a unir. Al final van a ser de esta familia que Jesús construye. Pero ¿qué quiere Jesús mostrarnos? Fíjense cómo si somos personas que hacen la voluntad de Dios, fíjense, voluntad de Dios. Los que estaban sentados, yo me imagino la sorpresa. Todo aquel que hace la voluntad, el que hace. Fíjense que no solamente dice todo el que cree, no, la fe lleva acción. La fe sola nos lleva también a acciones concretas. Yo creo, pero yo hago. Lo que dice Santiago en su carta. Yo te muestro mi fe por mis obras. No puede ser de otra manera. El que hace la voluntad de Dios es familia íntima de Jesús. Fíjense que dice el que hace la voluntad de Dios. La Biblia no dice el que adivina la voluntad de Dios. La Biblia no dice el que, no, el que hace. Y el que hace la voluntad de Dios es el que la ha discernido en la gracia del Espíritu. Por eso Pablo va a decirnos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo yo sé la voluntad de Dios? Discerniéndola. ¿Desde dónde? Desde las Sagradas Escrituras. La fuente básica está ahí. ¿De dónde yo puedo basarme para hacer la voluntad de Dios, sino desde la revelación misma que Dios nos ha dado? ¿Y qué necesito para descubrir la voluntad de Dios para mí? Discernimiento, sabiduría de Dios, iluminación del Espíritu. Y miren que nosotros los creyentes estamos llamados a eso. ¿Para qué? Para poder vivir conforme a lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. No puede ser de otra manera. No hay cristiano que haga lo que le da la gana. No hay cristiano que viva según lo que él cree o piensa o dice. No, no hay cristiano de ese tipo. Los cristianos verdaderos, que dice Jesús aquí, que forman parte de su familia, hacen la voluntad de Dios. Y miren que, si usted revisa la Escritura, bueno, Jesús mismo dijo que él no vino a hacer su voluntad sino la de Dios. Yo no vine a hacer mi voluntad sino la del Padre. Él la tenía clara y quiere que nosotros hagamos lo mismo. Así como él hizo la voluntad del Padre, así quiere que nosotros vivamos en la voluntad del Padre. La Biblia nos muestra algunos aspectos claros. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Está claro? Una de las formas de yo mostrar que estoy en la voluntad de Dios es precisamente con una vida santa. Y luchando por perfeccionarme en la vida. Dejando cada día atrás el pecado, dejando cada día atrás lo que me estorba en la carrera de la fe para ir creciendo en gracia, en conocimiento y en santidad. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice Tesalonicenses. Me aparto cada vez más del pecado, me aparto cada vez más del mal, me aparto de todo aquello que es contrario a lo que Dios establece para mi vida. Mi santificación, es decir, mi perfeccionamiento como hijo de Dios, haciéndome más puro en Él, haciéndome como Él. Él es la medida.
alcanzar la estatura perfecta de Cristo. Sean santos como yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Primera tarea por hacer. O una de las tareas por hacer. Porque también el apóstol Pedro nos va a decir, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Fíjense, voluntad de Dios, santificación. Voluntad de Dios, hacer el bien. Fíjense, mi perfeccionamiento espiritual, pero mi perfeccionamiento en acciones en pro del bienestar de los otros y de bendecir a los otros. En la medida en que yo sirvo a los demás y favorezco a los demás en su vida espiritual, inclusive en su vida material, en esa medida, yo estoy viviendo en la voluntad de Dios. Y fíjense que dice, esta es la voluntad de Dios, hacer bien. Y esa expresión es amplia. Y hay una intención. En la medida en que tú haces el bien, en la medida en que sirves a los demás, en la medida en que ayudas a los demás en cualquiera de las circunstancias de su vida, sea espiritual o material, dice el autor Pedro, hacen callar la ignorancia de los que no creen. Porque hablan de lo que no conocen. Entonces, santificación, hacer el bien. Fíjense, en Efesios dice Pablo, no sirviendo al ojo, en 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Como siervos de Cristo. Fíjense que Pablo aquí lo reafirma. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo sirva. Que yo pueda desarrollar un ministerio dentro de la iglesia, en pro de la iglesia, pero en pro de los necesitados a nivel general, porque podemos hacer un trabajo de ese tipo, sirviendo a los demás. Siempre les diré, en la iglesia hay vacantes, solo que no hay hojas de vida que están ingresando en ella. Las hojas de vida no llegan a la iglesia. Y ya hay vacantes. La Biblia es clara, sirviendo. ¿Cómo me santifico? Sirviendo, ayudando. Y en ese sentido, tanto espiritualmente, evangelizando, aconsejando, consolando, enseñando. Bueno, hermano, hay tantas cosas. Sirviendo en las necesidades de los hermanos. Véanlo. Santificación. Perfeccionándome. Pero nosotros, dice Pedro, y Pablo también lo dice, que debemos hacer todo esto en acción de gracias también a Dios. Den gracias a Dios en todo. En todo. Porque esta es la voluntad de Dios. El ser agradecidos. Dios me permite ser ministro. Gracias, Señor. Dios me permite ser padre, madre. Gracias, Señor. Dios me permite trabajar. Gracias, Señor. Dios me permite servir en la iglesia. Gracias, Señor. Dios me permite ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda. Gracias, Señor. Dios me permite orar. Gracias, Señor. Dios me estimula a hacer el bien. Gracias, Señor. La vida nuestra tiene que ser agradecimiento. Porque en la voluntad de Dios yo recibo tanto. Y a veces se me olvida decirle, Padre, gracias. Los que hacen la voluntad de Dios son hermanos y hermanas de Jesús y son una nueva familia en Jesús. Fíjense qué caracteriza entonces a la iglesia como nueva familia. Una iglesia santa, una iglesia que sirve, una iglesia que se entrega, una iglesia que se da en favor de los demás. Una iglesia que ama, el gran mandamiento. Esa es la voluntad de Dios, que amemos.
y que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. ¿No nos cuesta a veces trabajo amar? Y uno se pregunta por qué, si la gracia del Espíritu, que es amor puro en nosotros, rompe los límites y las barreras. La nueva familia de Dios es una familia santa, es una familia pura, es una familia que sirve, es una familia que trabaja, es una familia que agradece a Dios, es una familia que ama. Miren hasta dónde nos lleva Jesús. Nos mete en una nueva dimensión de familia, nos introduce en una nueva familia para que nosotros podamos resplandecer en este mundo y glorificar a Dios trabajando para gloria de su nombre. En ese sentido, somos luz del mundo y sal de la tierra. Dios nos pone en alto para gloria de Él. Dios nos levanta para gloria de Él. No son simples palabras que el Evangelio y que los textos paulinos nos dicen. Son realidades que nosotros como nueva familia debemos estar viviendo y de la cual no debemos avergonzarnos jamás. El amor de Dios es claro aquí. ¿Cómo yo decir que amo a Cristo si no amo al hermano y si no amo servir y si no amo perdonar y si no amo trabajar en pro de la gloria de Dios en la iglesia? Pasé en la iglesia y pasé desapercibido. Estoy en la iglesia y paso desapercibido. Esa es la nueva familia, pasar desapercibido en la iglesia. No, esa no es la familia de Cristo. Hermano, ¿hasta cuándo vas a pasar desapercibido aquí en la iglesia? Recuerda que esta es la familia de Cristo. Somos hermanos y hermanas de Cristo. ¿Vas a pasar desapercibido? No puede ser. Mire todo lo que tenemos que hacer. Pero es triste, así nos movemos en la iglesia. Qué chévere ir el domingo a la iglesia, qué sabroso es compartir con los hermanos, pero hasta ahí. ¿Hermanos de Jesús? ¿Hermanas de Jesús? No creo. Nos falta mucho. Y lo que Jesús quiere es que entendamos eso. Él vino a construir una familia muy especial, pero hermosísima, porque Él la llena de su espíritu y porque Él se glorifica a través de esa familia entre los hombres. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Si somos familia porque obedecemos. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Podremos decir que somos hermanos de Cristo, sabiendo que estamos viviendo un cristianismo así como lo estamos viviendo. ¿Dirá nuestro cristianismo que somos hermanos y hermanas y madres de Cristo? ¿Qué podemos decirle a Dios frente a esa realidad que nos presenta a su Hijo Santo y Eterno? Porque es muy sabroso vivir un cristianismo ahí a media. Y donde, pastor, no me ponga a hacer tanta cosa, pastor, no diga tanto, pastores, miren, no, ¿para qué nos ponen? No, y 1000 veces no. El dueño de la iglesia es Jesús. Y tú y yo debemos tener conciencia de lo que tenemos que hacer en la iglesia como parte de esa familia. Esa es la voluntad de Dios. Porque no todo el que dice Señor, Señor es del reino. Preguntémonos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre.
La gran responsabilidad que tenemos entonces hoy en pleno siglo XXI, cómo vivir la voluntad de Dios, cómo expresarla evidentemente en nuestras acciones concretas, en esas acciones de cada día, cotidianamente. Hermanos, nosotros, como dice Pablo aquí, no vamos a agradar a los hombres. En el capítulo 6, verso 6. Nosotros no vamos a agradar a los hombres con lo que hacemos. Nosotros no vamos a buscar reconocimiento de los hombres por lo que hacemos. Ay, este hermano sí hace, ay, esta hermana sí hace, ay, este hermano. Con eso ya ganaste tu recompensa. Pero todo lo que hagas de palabra o de obra, hacerlo todo para gloria de Dios. Y eso es lo que interesa. Si te reconocen bien y si no te reconocen tan bien, pero que siempre des gloria a Dios y que siempre sea para gloria de Dios lo que haga, porque eso es lo que hace la familia de Dios. La nueva familia somos nosotros, la iglesia. Y como nueva familia tenemos que ver qué hacemos para responder al gran reto, ese gran reto de ser la nueva familia de Cristo, hermanos y hermanas de Cristo. Finalmente, sin duda, nos toca aprender a estudiar la Biblia, a leer más la Biblia. ¿Para qué? Para poder discernir cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La Biblia nos menciona muchas cosas, pero mientras más la estudiemos, mientras más la meditemos, mientras más oremos con ella, mejor la voluntad de Dios va apareciendo, porque el mismo Espíritu de Dios nos irá iluminando y la iremos descubriendo e iremos de esa misma manera, haciendo lo que nos corresponde para gloria de su nombre. Padre nuestro, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por esta mañana tan hermosa que estamos pasando aquí como iglesia tuya, como la nueva familia de Dios. Esa familia que tú fundaste, Cristo, en la cruz del Calvario, que tú creaste, que tú estableciste en la cruz del Calvario, la familia de los redimidos. Una familia cuya cualidad esencial es que tiene la presencia misma del Espíritu Santo, el amor pleno de Dios en sus corazones. Esa familia que con tu amor y con tu espíritu puede construir el reino de los cielos aquí en la tierra, porque camina en el poder tuyo, en la voluntad tuya, en la gracia tuya, para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, por esta enseñanza que nos diste hoy y que nos lleva a comprometernos más como miembros del reino de los cielos, un reino que tiene que establecerse porque todavía en el mundo hay muchos que son de acá, como tú mismo lo dijiste, Jesús, y no les hemos ido a buscar predicándoles el evangelio. Gracias por hablarnos, gracias por iluminarnos, gracias por llamarnos la atención y gracias porque sabemos que solo en tu voluntad haremos lo que nos corresponde para gloria y honra de tu mismo nombre, Padre, en Cristo Jesús y en la gracia del Espíritu. Amén.